Cervantes y con su abogado, Wilmer Guaigua Rodríguez, para conversar precisamente sobre la situación de este joven. Y yo quiero empezar preguntándole al señor Miguel, lamentando lo ocurrido y solidarizándonos con usted, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo empieza este acoso y cómo empiezan estas agresiones hacia su hijo Aarón, señor Miguel? Bueno, buenos días. La agresión a mi hijo empieza cuando él me llamaba por celular. Me llamaba por celular diciéndome que le agredían allá en la base Uchiza. Entonces yo le pregunté por quién. Entonces él me dijo que por un suboficial y por el teniente. Entonces un día me llamó a las 3 de la mañana de la plaza de Uchiza pidiéndome plata para yo mandarle para que le puedan comprar el pollo al suboficial, porque si no regresaba con el pollo, lo iban a castigar. ¿Y cuál era el castigo? Le metían a un pozo, en plena lluvia, lo tenían parado. Entonces, eso es mi hijo de miedo. Entonces estaba buscando la plata para que lo lleve el pollo ¿Quién es este suboficial, señor Miguel? ¿Tiene el nombre? Lo que yo tengo entendido que es un suboficial que le dicen Oroche. Oroche. Entonces... ¿Y es la persona que constantemente ha estado acosando a su hijo, hostigando a su hijo? ¿O esto responde a que hay más personas detrás de esta cadena de agresiones? Bueno, lo que mi hijo me comentó que eran los dos primeros, el teniente y el suboficial. Ya. Y la agresión pues, pasó cuando, ya para que quede mi hijo así, yo conversé un día, el 14 de marzo, a las 12 del día me llama mi hijo. Conversé con él, pidiéndome que quería hablar con su mamá. Entonces yo le digo, hijo, ¿cómo estás? Mi hijo va a tener una faena. Y entonces me pidió miel de abeja. Y dice, papá, mándame miel de abeja. ¿Y para qué quieres? El teniente me está pidiendo miel de abeja. ¿Cómo te va a pedir miel de abeja? Le digo, yo no tengo por qué mandarte miel de abeja. No, me dice, si no, ya saben cómo es acá, me dice, tú también sabes, tú has servido. Sí, ya, bueno. Entonces el día 16 cobro, te mando la miel de abeja. Entonces, mi hijo me dice, papá, de acá nos vamos y a las 7 de la noche quiero conversar con mi mamá, me dice, me llamas. Y ahí, llamé a las 7 de la noche y no contestó. Y ahí me llama a las 4 de la mañana, 5 de la mañana me llama una prima de Tocache, diciendo que mi hijo está internado en el hospital de Tocache. Entonces, yo digo, ¿qué ha pasado, no? Entonces, y recibo la llamada de su unidad, de su jefe de él, diciéndome que su hijo tuvo un accidente jugando fútbol, se ha caído. Ya bueno, entonces yo no sabía nada, entonces iba a ser evacuado al hospital de Lima. Entonces ya le digo, entonces yo también preocupado con mi señora y a la media hora le vuelven a llamar a mi esposa, diciéndole, el mismo oficial le llama a mi esposa diciéndole que no se preocupe, que su hijo va a ser evacuado al hospital de Lima. Entonces mi esposa le pregunta, ¿qué ha pasado con mi hijo? Entonces él ya no le dice que se ha caído, que jugando fútbol, sino se ha caído en la ducha, bañando que se ha caído. Cambiaron totalmente. Entonces a mí me dice, bueno, como yo estaba condenado por la situación de mi hijo, no encajaba las cosas, viajé a Lima. Entonces viajé, llegué en la noche, el día siguiente a las 8 de la mañana, me voy al hospital con el señor abogado a indagar qué realmente pasó con mi hijo, en qué situación está. Entonces, me doy con la sorpresa, llego al hospital, hablé con los doctores, me dijeron que mi hijo está entre la vida y la muerte. Entonces yo digo, ¿qué? Si me dijo que se ha caído de la ducha, ¿y cómo está entre la vida? Entonces conversé con los doctores, me dijo, a tu hijo lo hemos operado, gracias a Dios le hemos salvado la vida. Entonces digo, ¿qué ha pasado realmente? Entonces yo al doctor le digo, ¿qué ha pasado con mi hijo? Mira, dijo, a tu hijo lo hemos salvado la vida, lo hemos operado, porque tu hijo vino con un golpe contundente en el cráneo. Entonces le han sacado todo el cráneo y entonces yo le digo, pero a mí me han dicho que él se ha caído. No, eso no es caída, me dice. A tu hijo le han golpeado. Entonces pedí un informe médico del hospital, que ahí sale detalladamente qué realmente ha tenido mi hijo. Entonces ahí recién me entero que a mi hijo lo han querido matar ahí. Entonces me comuniqué con el abogado, entonces empezamos a investigar las cosas y resulta que a mi hijo el domingo, ese mismo domingo, el teniente hace una actividad de box. ¿Ya? Entonces, a mi hijo son 20 soldados más él en esa base. Entonces, a mi hijo le dice el teniente, manda a formar a toda la tropa, van a un campeonato de box, pero van a pelear con Cervantes.
cada uno de ustedes van a pelear 1 minuto con él. Entonces los 20 O sea, soldados... todos contra su hijo. Ya, 1 minuto cada uno, supuestamente. Entonces, de uno en uno han ido peleando conmigo. Ya, hasta que, y como mi hijo era agarradito, como ustedes han visto en las fotos, ¿no? Entonces, él empezó a pelear, ¿no? Entonces, hasta que ya se sentí cansado, entonces ya no podía pelear él. Imagínate, son con 20 soldados. Entonces, ya no podía pelear. Entonces, yo le dijo, saqué mi teniente, yo ya no puedo pelear. No, insultándolo, ¿no? Sí, tú vas, entonces, él seguía. Entonces, a los soldados que están ahí, decían, si no pelean con Cervantes, van a ver. Entonces, los soldados de miedo empezaban a pelear, empezaban a golpear. Ahora, señor Miguel, antes de seguir ahondando no solo en la condición de su hijo, yo quiero ir un paso detrás, porque su hijo ha estado mandando señales de que él ya era víctima de abuso. Claro. Y me parece que lo que aquí no se ha actuado oportunamente es denunciarlo. Y este mensaje tiene que quedar claro, porque uno no puede normalizar esto. Esto no forma parte de ninguna formación militar. Abusar de una persona y ponerlo en el abismo de la muerte no debería siquiera formar parte de esto, no debería estar en análisis. Y lo que yo quiero saber es si hay alguno de sus otros compañeros, luego de la historia de su hijo, que también son víctimas de estos dos sujetos, ¿no? Del teniente y del suboficial, para denunciarlo, porque pueden estar siendo expuestos de la misma manera también que su hijo. Claro, o sea, como le digo, hay soldados que quieren declarar, ¿no? Lo que ha pasado, pero el problema, como ahí están en actividad, El temor. tienen miedo. Ya me han llamado, se han comunicado conmigo, pues me dijeron, ¿saqué, señor? Nosotros tenemos miedo a hablar porque si él ha hecho eso a mi promoción, ¿qué nos pueden hacer a nosotros? Entonces, eso tienen miedo de declarar. Ya. Y entonces, peleó con los 20 soldados y lo que le ha rematado ha sido el teniente, según lo que nos cuentan los testigos que han estado ahí. O sea, como mi hijo ya no podía con los 20, ya no podía, entonces el teniente la agarra, lo arrastra, le lleva a la ducha, lo metió a la ducha con su cuerpo caliente y ahí lo metió el golpe. Entonces, él decía, saqué, ya no puedo, yo estoy cansado. Decía, él no reaccionó porque ya se sentía cansado, ya no podía. Entonces, el teniente la agarraba, la metía a golpe, le tumbaba al suelo de cabeza, le levantaba, otra vez le daba, hasta que ya no reaccionó mi hijo. Y así, ¿cuál ha sido su salvajismo de este señor? Dejándolo así a mi hijo, le ha llevado a su cama, le ha dejado para que reaccione. Y él se ha ido a su cuarto, y viendo que no ha reaccionado, recién se ha preocupado por hacerle para trasladar a mi hijo. Terrible. Doctor Guayua, ¿cuáles son los delitos que se están constituyendo en esta situación que está involucrando a Aarón y esta agresión y este acoso que ha recibido el joven dentro de los cuarteles? Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Es entendible el malestar del señor padre de familia. Solamente para agregar, lo que pretendía la institución es confundir que esto no se trataba de un abuso de autoridad, sino más bien como un caso por enfermedad. Han querido pretender decir al padre de familia que el paciente evacuado vino por paciente con síntomas de COVID, pacientes con neumonía, pacientes con principio de meningitis. Con esos diagnósticos vino evacuado a la ciudad de Lima, cosa que a la personal al hospital militar ya supimos la verdad por la versión de los médicos. La defensa ha interpuesto la demanda, en este caso la denuncia penal contra el teniente Adriancén Medina y otros que resultan responsables. Asimismo, recae responsabilidad de tipo penal al jefe del batallón de Fuerzas Especiales, al comandante Moreno, por omisión de actos funcionales, ¿no?, por falta de control. La denuncia está hecha entre la Fiscalía Provincial de Uchiza, a cargo del doctor Chinchay. Ya se ha dispuesto a las diligencias preliminares por 60 días, ya rindieron su manifestación asimismo las partes y estamos a la espera de un resultado de médico legista para la evaluación del post facto, ¿no? Y asimismo identificar quién es el responsable. Pero en este momento, este teniente Adriancén Medina, que ha sido contemplado dentro de la denuncia que ustedes han hecho, señor Miguel, doctor Guayua, ¿sigue a cargo de los reclutas del servicio militar en la base de Uchiza? Sí, sigue en actividad, sigue, se encuentra en esa base. O sea, ya no está en la base, sino está en el poste de comando. Quiero agregar, efectivamente, el personal involucrado ha sido cambiado, ya no está en esa base. Quiero aclarar,
El Batallón de Fuerzas Especiales tiene bases militares acantonadas dentro de la jurisdicción. Dicho oficial estuvo como jefe de base en ese entonces. Tenemos conocimiento que ya no está a la fecha, ha sido cambiado por orden superior, desconocemos los motivos, pero ha sido cambiado, no está en esa base. Entonces, la Fiscalía ya va a dictar espero que formule la denuncia penal correspondiente para poder nosotros solicitar una medida preventiva. Así es. Ahora, doctor, hay algo que quisiera preguntarle, porque el señor Cervantes habla de las pruebas médicas, ¿no? Lo conversado con los doctores que dan cuenta de que verdaderamente hay lesiones de riesgo. ¿Se ha hecho alguna diligencia respecto de ello? Así es correcto. Hemos solicitado al Hospital Militar copia de la historia clínica, copia de informes médicos, donde data el daño irreversible en forma total y permanente, la misma que ya fue sometido a la Junta de Sanidad y se ha emitido un acta de junta médica final, donde determina que dicho paciente tiene grado de menoscabo de discapacidad dentro del reglamento de inaptitud, está con código 6, ¿no? Y tiene un porcentaje de discapacidad 89%. Ha sido emitido un certificado de discapacidad y la misma que también ya ha sido inscrito ante el CONADIS, ¿no? Para la emisión y inscrito como persona con discapacidad. Ahora, señor Miguel, este tipo de acosos y este tipo de quejas que había recibido usted por parte de su hijo habían sido constantes. Esto ocurre en el mes de marzo. ¿Desde cuándo su hijo Aarón se comunicaba con usted diciéndole que él había sido víctima de acoso, de constante amenaza por parte de personal superior en la base de Uchiza desde que él empezó el servicio? Desde que él estaba en el puesto de comando, no me dijo, no sé la fecha. Primero estaba en el puesto de comando. Las agresiones empiezan cuando él lo mandan a la base de Uchiza, a Río Uchiza. Ahí empieza la agresión total de él. Porque cuando estaba en el puesto de comando, no. Cuando lo trasladan a él. Por eso que él no quería ir en esa base. Porque ya sabía lo que tenía que suceder ahí. Ya. Incluso él le ha pedido a su jefe que no vaya allá, pero hizo caso omiso su jefe, lo mandó a Río Uchiza. Y ahí empezó toda la agresión. Bueno, yo apelo a la institución, ¿no? Porque te pueden cambiar 200 veces de base, si así lo fuera. Y lo que hay detrás de estos cambios no debería ser una plataforma de agresión como lo hemos visto en este caso de Aarón Cervantes, que está, como usted está viendo en imágenes, postrado en una cama, que en algún momento va a salir del hospital y él va a necesitar rehabilitación, va a necesitar asistencia médica y demás. Esto no solo pasa por sancionar penalmente a quienes resulten responsables de cómo han dejado a Aarón, sino en pedir también una reparación a la institución. Y aquí quiero apelar, doctor, porque esta no es la primera vez que nos enfrentamos a un caso en donde no solo se mella una institución, sino que hay de por medio cosas graves que apuntan a que finalmente no se protege la vida de sus soldados. ¿Van a ir ustedes a por la reparación también? Así es. En su oportunidad les vamos a solicitar también el tema reparatorio, ¿no? Claro, y es grave, señor Miguel, en la medida que no es la primera vez que se denuncian abusos de este tipo. Estamos en pleno siglo XXI y lamentablemente se siguen reportando este tipo de casos de abusos contra jóvenes que finalmente abrazan el servicio militar de manera voluntaria. Lo hacen por una vocación de servicio, lo hacen con el afán de tener una oportunidad dentro de las regiones del país y lo hacen además en muchos casos por amor a la patria. Usted mismo ha servido, sí, claro, y resulta, yo me imagino, frustrante como padre de familia finalmente verse involucrado en este tipo de traición, porque finalmente yo me imagino usted como padre de familia y como ex soldado de nuestro país, que su hijo esté en esta situación le resulta doloroso, ¿no? Una traición, porque vea usted cómo han dejado a su hijo. Claro. O sea que yo serví en el tiempo de terrorismo y entonces cuando yo crecí, nació mi hijo me preguntaba de eso, del ejército, y yo le digo, sí, hijo. Entonces mi hijo me decía, papá, yo me siento orgulloso de ti, que tú has luchado por la preservación del país y para estar nosotros tranquilos. Entonces él me abrazaba, me decía, me siento orgulloso de ti, papito. Ya. Entonces cuando ya mi hijo entró al ejército, yo también le dije, ¿sabes qué, hijo? Me siento orgulloso de ti ahora, que tú estás sirviendo y vas a salir, hijo de él. Entonces no pensaba que le iba a pasar esas cosas. Pero ahora me siento más orgulloso de él, que él está luchando. Así como yo luché algún día
no en el ejército. Entonces, me siento más orgulloso ahorita de mi hijo que todas esas cosas que ha pasado, que lo estamos superando. Gracias a Dios, estamos saliendo adelante. Y necesitan también el apoyo de todos nosotros, así que si hay alguien que quiera sumarse a esta cadena de solidaridad, pueden comunicarse al 949-061-850, que es el número de la familia. Si la institución tiene algo que decir, descargos respectivos, aquí los esperamos. Lo importante es que respondan por el estado en que ha terminado Aarón. Y aquellas personas, aquellos soldados que también están siendo víctimas de violencia en ese momento, salgan al frente, que nada ni nadie los frene, porque su vida está en peligro, ¿no? Y en medio de esta situación. Así es, y yo quiero insistir en algo importante. Finalmente, el señor Miguel confió en la institución y como confían muchos jóvenes que deciden abrazar el servicio militar voluntario en nuestro país. Ellos lo que quieren es servir a su país, servir a su patria. La historia que nos ha contado el señor Miguel es importante porque son jóvenes que finalmente buscan en la institución militar una oportunidad y cuando se encuentran con malos agentes, malos efectivos, que lo que hacen es un abuso de poder y maltratan a los jóvenes de esta manera, no solo están maltratando a los jóvenes, están mellando y están vulnerando la confianza que muchas familias están depositando en la institución para recibir a estos jóvenes que finalmente lo que quieren es servir a su país. Y no puede ser que terminen saliendo de una base y terminando en la situación en la que está Aarón, en esta situación que, si bien nos dice el señor Miguel, está superando poco a poco, no se justifica bajo ninguna circunstancia y tienen que haber responsables frente a esta situación, porque lo que usted está diciendo, señor Miguel, finalmente es importante. Su hijo quería servir porque estaba orgulloso de usted, Claro, y él así también quería servir a su país, y no puede ser que se lo devuelvan de esta manera. Claro, yo, bueno, ahorita así como lo veo a mi hijo, Entendemos el dolor y entendemos su pesar, señor Miguel. Le agradecemos la confianza y por supuesto lo vamos a acompañar en esta situación. y el único es que ruega a Dios más que se recupera mi hijo. Y hay que hacer justicia, pero justicia rápido, porque justicia que tarda no es justicia, así suene trillado. Y cuando hay una institución tan grande a la que se enfrenta una familia como la familia Cervantes, salen muchas cosas de por medio. El temor de enfrentarse a un cuco, el temor de hacer una denuncia frente a esto que es grave. Pero no, aquí estamos y con el compromiso de que esto siga adelante, teniendo de por medio la recuperación de su hijo y recuperar también algunos de los casos que puedan ir saliendo luego de esta grave denuncia. Así es, hacemos un llamado al Ministerio de Defensa, el ministro Juan Carrasco Millones, para que tome cartas en el asunto y este tipo de hechos no se repitan, porque lo que le ha pasado a Aarón no puede volver a ocurrir y lamentablemente ha ocurrido muchísimas veces. Porque, repito, Claudia, y quiero ser insistente en eso, están traicionando la confianza que una familia ha depositado en nuestras instituciones armadas, a las cuales le debemos muchísimo, pero este tipo de abusos no pueden ocurrir. Dense una vuelta por Uchiza, ministro, agende una ruta de viajes en las diferentes bases a ver con qué se va a encontrar. Gracias, señor Cervantes, por haber estado aquí. Gracias, doctor, también por haber estado esta mañana disculpe, dándonos los no sé alcances. si puedo agradecer. Sí. Mira, yo ante todo quisiera agradecer al Hospital Militar, que a las enfermeras, ¿no?, que día a día están con él, que la atienden como una madre, también a los doctores, que haberle salvado la vida a mi hijo, y también al general Dávila, que también me ha apoyado bastante, yo le agradezco también a él, ¿no? Y también quisiera pedir al comandante general del ejército, así como padre que soy, yo creo que también él es padre, que por favor le ordena al coronel de tropa, ¿no?, al Ricardo Lamas Torres, que por favor que agilice mis trámites que estoy haciendo. Sí, bueno, nos sumamos a ese pedido, agilizar todo lo pertinente para que esta investigación siga su curso de manera rápida. Mucha suerte, que se sigan encontrando más personas buenas a quien agradecer en este camino. Muchas y cuando hay gracias. una piedra en el zapato, regresen, que aquí estamos nosotros para intentar ayudarlos.